Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este punto de encuentro, cuál es el Instagram del Museo Virtual de Arte Santafesino, Artefe, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Y hoy voy a ser reiterativa con el nombre Santa Fe porque vamos a configurarnos como viajeros en el tiempo y vamos a ir hasta la ciudad de Santa Fe, mi ciudad, que si bien hoy no estoy viviendo allí, pero es una ciudad que quiero mucho y realmente vale la pena profundizar un poco en el conocimiento de lo que significó Santa Fe para el concierto del resto de las provincias de la República Argentina. Nuestra querida Santa Fe, que tiene un montón de denominaciones que vamos a seguir recorriendo luego, nace allá por el 15 de noviembre de 1573, fundada por Juan de Garay, a la vera del río Quiloazas, hoy río San Javier. Y allí se emplazó una comarca muy al estilo español, con españoles, con indios, con mestizos, con africanos, que se invisibilizaron, pero después vamos a pedirle a nuestro invitado que nos hable un poco también de la comunidad africana que formó parte y forma parte de nuestra cultura. O sea que tenemos una multiculturalidad, una multietnia que conforma y ha conformado nuestra base sustentatoria cultural en esta queridísima ciudad. Luego, 100 años después, casi 100 años después, entre 1660 y 1670, la ciudad se trasladó absolutamente completa a donde hoy se emplaza, a orillas del río Salado, y en esa mudanza de ciudad se mantuvo exactamente el mismo formato de la original, cosa que creo que es uno de los pocos ejemplos en el mundo de una traza idéntica luego de una mudanza de una ciudad. Y allí se llamó Santa Fe de la Vera Cruz o el Pago de la Vera Cruz. Luego, en diciembre de 1662, se llamó Puerto Preciso. ¿Por qué Puerto Preciso? Por una cédula del rey Felipe IV, donde establecía que cualquier barco que pasara por el río Paraná debía registrarse o hacer escala en la ciudad de Santa Fe. De allí que fue un crecimiento exponencial en materia comercial, en la dinámica de crecimiento de la ciudad. Y luego, ¿qué pasó? Vino la Santa Fe rebelde, la Santa Fe invencible de nuestro queridísimo brigadier don Estanislao López. ¿Y qué pasó allí? Bueno, nos escindimos, nos separamos de Buenos Aires y constituimos una ciudad, una provincia, de allí la provincia invencible, con la primera constitución, en ese momento estatuto, provincial. Primos la primera provincia que tuvo su propia constitución a nivel nacional. Luego vino la de Córdoba y así sucesivamente. Y luego, el 1 de mayo de 1853, fue el escenario de la promulgación de la Constitución Nacional. Así que fíjense si no tuvimos un protagonismo absolutamente transversal, atravesando todos los sentidos institucionales del país. Fuimos realmente una provincia heroica, una provincia, yo diría la cordial, que también creo que se nos llama así, ¿no? La cordial. Y también fuimos una ciudad de convenciones. ¿Por qué? Porque también fue sede de la reforma constitucional de 1994. Y así sucesivamente tenemos un montón de motivos para estar orgullosos de nuestra ciudad.
y mantener el estatus santafesino en un alto estadio para que sea ejemplar, sobre todo hacia nuestros niños. Bueno, hoy la cita es con el coordinador del Museo Etnográfico y Colonial de la ciudad de Santa Fe. Él es, ¿cómo es? Gabriel Coco, un antropólogo que, bueno, vamos a poder preguntarle y a saber un poco más sobre todo sobre todo la forma en que Santa Fe fue evolucionando y fue dejando rastros que hoy a nosotros nos terminan de completar la identidad santafesina. Yo antes que nada les voy a pasar un videíto para que ustedes vean, nosotros en la plataforma www.artefe.org.ar le rendimos homenaje a la calidad de Santa Fe, a la calidad historicista de Santa Fe, con un documento que se llama Solar de los Tiempos. Es un desarrollo audiovisual que yo los invito a que lo recorran, porque ahí se van a encontrar con unas fotografías de las primeras que tuvimos y que le devuelven la semblanza original de nuestra queridísima ciudad. Así es como en este video ustedes se van a encontrar con la Santa Fe actual y con un paneo de lo que fue la Santa Fe que ahora, sobre la cual ahora vamos con el Cabildo, con la Plaza de Armas, que en realidad era la Plaza de las Carretas. O sea, esto se los muestro para que ustedes realmente lo puedan, lo puedan investigar, que es interesante. Bueno, ahora vamos a recibirlo a nuestro invitado. Bueno, Gabriel, Sí, sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Muy bien, muy bien. contanos vos desde que empezamos allá, el 15 de noviembre, y bueno, empezá a revolear el poncho. Bueno, bueno, como ustedes saben, Bueno, primero les... espera, te doy la Sí, bienvenida, porque los nervios, viste, te van bloqueando las neuronas. Te doy la bienvenida de parte del Defensor del Pueblo, doctor Raúl Lamberto, un estudioso, un culturoso de la historia de Santa Fe, que ni te cuento, así que va a estar muy atento escuchándote, ¿eh? Y del equipo de bueno, Fe, Martina Baroni, Paula Monasteroli, Catalina Ruiz, te damos una bienvenida enorme, un abrazo de todos los amigos que están ahora ansiosos por conocer un poco más de del tesoro que se encierra en el origen tan bien conservado y custodiado por ustedes, que significa todo ese reservorio allá en Cayatá. bueno, les agradezco mucho, les agradezco la invitación a participar de estas charlas. Eh, la verdad que es un placer. Eh, bueno, el Museo Etnográfico y el Parque Arqueológico son una misma institución. A lo largo de la historia siempre estuvieron unidas, aunque funcionan a 80 kilómetros de distancia cada una. Eh, bueno, primero surgió el Museo Etnográfico y cuando Agustín Zapata Goyán descubre Santa Fe la Vieja, de ahí en más está el sitio arqueológico, que hoy es Parque Arqueológico. Eh, Voy a hablar un poquito de qué trata cada uno. El Museo Etnográfico y Colonial, eh, bueno, es una institución que no solo exhibe, sino donde se hace investigación, donde se hace educación, se hace conservación. El edificio actual del museo, que está ubicado en el Parque del Sur, al lado de nuestros vecinos del Museo Histórico, eh, fue hecho especialmente para... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo Sí, estoy sí. sacando Ah, fotos. fue hecho especialmente para, ahí está, para el museo, aunque algunos se hizo con un estilo neocolonial que se confunde, por ejemplo, con la casa, con la casona del Museo Histórico, pero en realidad fue inaugurado en el 52.
1952, está adecuado para un museo, tiene su biblioteca, oficinas, sala de exhibición, la reserva técnica, laboratorios, y Para los que no entonces, son santafesinos, les contamos, sí, está emplazado en una zona que se llama Parque Cultural, algo así, ¿no? Es la Plaza de las Tres Culturas, la sí, Plaza de las Tres Culturas, donde está el convento de, de San Francisco, de los padres franciscanos, está el Museo Colonial, está el Colegio el Inmaculada, Museo la Casa Histórico, de Gobierno, sí, el Museo Histórico, perdón, la Casa de Gobierno. Bueno, es todo el casco histórico de la ciudad de Santa Fe. claro, está Y, dentro del casco histórico. y por lo que leí, en los cimientos se pusieron algunos ladrillos que trajeron de Callastá, del origen, ¿no? Algo así. A ver. Claro, no, cuando se empezó a construir se puso simbólicamente un ladrillo Ah, de Santa Fe la Vieja. ah. Eh, y bueno, el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja siempre dependió del Museo Etnográfico y Colonial, donde está la Ah, no, dirección, yo ahora estoy a cargo de la coordinación, sí. es No, el edificio del museo, no, ese es el otro. Sí, sí, sí. claro, el otro que apareció ahí era el Museo de Sitio. Sí. Eh, entonces, son dos instituciones vinculadas donde, como les decía, se hacen todo tipo de actividades. Todo la colección que guarda, digamos, el patrimonio arqueológico que guardan en ambos lugares, tiene que ver fundamentalmente con las excavaciones en Santa Fe la Vieja. Claro. Santa Fe la Vieja, como vos lo dijiste, fue el primer emplazamiento de la ciudad de Santa Fe de 1573 y estuvo ahí hasta que se mudó al actual emplazamiento, justamente el museo que está a una cuadra de la plaza, que es el núcleo a partir del cual se trazó la ciudad siguiendo el mismo modelo que Santa Fe la Vieja. Es decir, Santa Fe de la Veracruz se hizo con el mismo modelo. Algo como que eran, en la Santa Fe original, la primera fundación eran 11 cuadras, cuadrículas, de norte a sur y 6 de este a oeste, algo así, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. la cantidad de hectáreas hoy que ocupa el parque son 69 hectáreas. Sí, aproximadamente 69 hectáreas. Por suerte, bueno, con el paso del tiempo, una vez que se trasladó Santa Fe y quedó abandonada, Sí. bueno, el lugar fue quedando sepultado por los procesos naturales, digamos, ¿Qué pasa? ¿cierto? Y después eso formaba parte de las chacras de la colonia Callastá, que es de fines del siglo XIX. Es decir, que ahora el parque arqueológico está pegado al pueblo de Callastá. Claro. Y esa parte donde está el sitio se conservó gracias a que eran chacras, ahí no se construyeron el parte del pueblo, digamos. Si el Ah, pueblo se hubiera instalado encima, otra hubiera sido la historia de este sitio. ah, Entonces tenemos la fortuna de tener un sitio arqueológico de una ciudad del siglo XVI y XVII que se conservaron las tres cuartas partes de la traza. El resto se lo erosionó el río Quiloazas, actualmente San Javier, a lo largo de todo este periodo. sí, Es un no, ejemplo no, único, digamos. eso, a Sí. nivel internacional, ¿cómo se posiciona este parque? Bueno, hay muchas ciudades trasladadas, era una práctica habitual, digamos. Es más, Juan de Garay deja constancia en el acta de fundación Sí, de que si se encontrara un mejor lugar, la ciudad podía trasladarse. sí. Y de hecho, bueno, eso fue lo que ocurrió 90 años después. Pero lo que pasa es que son pocos los sitios que una vez que se traslada y se abandona el antiguo emplazamiento, se conservan Tal cual. con una buena integridad, claro. Tenemos el caso de Panamá Viejo, de los sitios más conocidos, Piura la Vieja. eh, Eh, bueno, en Argentina tenemos Concepción del Bermejo, que es un ajá. sitio contemporáneo, pero que está muy poco estudiado con respecto a lo que está estudiado Santa Fe la Vieja. Pero no hay muchos ejemplos y además fue muy importante la labor de Zapata Goyán, que apenas identificó el sitio y logró demostrar que eso era Santa Fe la Vieja, porque tuvo que demostrarlo, Sí. hasta,
hasta que la Academia de la Historia, la Sociedad Argentina de Antropología avalaron, digamos, Sí. que eso era Santa Fe la Vieja, logró que bueno, que se expropie, que se declare de interés público las tierras, se expropie todo ese terreno y continuar con las investigaciones, y que además él desde el principio planteó que tenía que ser un lugar visitable. Eso es muy importante, Ah, a diferencia de otros lugares, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos permite ahora que hoy día sea un parque arqueológico, que tenga un área de servicios, digamos, un museo de sitio, el pórtico de ingreso, bueno, la casa ambientada, que es eh, una de las últimas cosas que se hizo, las estaciones de recorrido y todas las estructuras que pueden visitarse, como San Francisco, que es la más conocida, la casa de González de Ataide y demás. es monumento histórico nacional, ¿no? Es Monumento Histórico Nacional, sí, fue declarado. Y ahí en la imagen pueden ver cómo era cuando empezaron las excavaciones. Eso que se ve es San Francisco. Lo Ah, primero que se encontró, justo ahí había un monolito, porque ya se había hecho algo en conmemoración a que ahí había estado la antigua ciudad, en 19, pero había que demostrarlo. ¿Eh? 1923, 1923. Claro, Claro. exacto, exacto. O sea, sí. Entonces Zapata Goyán empezó ahí y Ah, ahí encontró los primeros muros de tapia, y después los restos humanos que estaban dentro de la iglesia, como se acostumbraba en la época colonial, que los cementerios eran las propias iglesias. exacto. Y Ahí, mirá qué maravilla esa esto. foto que demuestra, Sí, esa foto, parece en Roma, ¿viste? Cuando vas recorriendo las ruinas claro. del imperio. Sí, ahí se pueden ver a los costados los muros de tapia, y lo que hizo primero Zapata Goyán para preservar, que después los sacó, era construirle muros de ladrillo alrededor de los esqueletos, Ah, que fue la primera decisión que tomaron para poder conservarlos. Eh, Esa es una vivienda, es la parte principal de una vivienda, de las que encontró más de 70, localizó él. ¿Eh? Todas construidas con tapia, que es tierra apisonada, era el método con que se construía en la época, y además la otra metodología era el quinchado o el embarrado. claro. Ese método se siguió. Santa Fe de la Veracruz se construyó así también, de la misma manera que Santa Fe la Vieja, con tapia, Bueno, ahora durante mucho tiempo. contanos, por ejemplo, esto. ¿Qué son esos Ujú. pescados? ¿Qué conservan debajo de Bueno, esas son las primeras protecciones que se hicieron a los muros de tapia. ah, El sitio tiene, a diferencia de otros sitios, por ejemplo, para dar un paralelo, San Ignacio en Misiones, sí, que los muros son de piedra, sí. que pueden estar a la intemperie, más allá de que sufran procesos de deterioro, pero pueden estar. Una ciudad construida en tapia no puede conservarse con todos los muros a la vista, porque no Ah, duraría más de una lluvia. claro, y Entonces, esto que están viendo esos niños ahí, eso es eso es de la el ciudad. actual, Ah, claro, exacto. Ese es el actual del San Francisco, con las pasarelas, y la estructura protectora que hay en la actualidad. Las estructuras protectoras fueron cambiando y modernizándose, y bueno, faltarían hacer muchas más, o tratar de, con métodos actuales, otras ruinas que no se pueden exhibir justamente por esta situación, ¿cierto? ahí eso que estamos viendo es la maqueta que está en el etnográfico, en el Museo de la Ciudad de Santa Fe, que representa lo que era la ciudad vieja. Esto es Santa Fe ya trasladada, Ah, ya es Santa Fe de la Veracruz, ah, sí. Hay otra maqueta más chica, y después hay una maqueta grande que está en el Museo de Sitio de Santa Fe la Vieja, que eso sí esa, representa a Santa Fe la Vieja. esa cuál sería, Esa es la sala como estaba, ya así no la van a ver más a la sala ¿no? el día que podamos abrir, porque nosotros hace 2 años tuvimos una obra edilicia muy importante, que se cambiaron arreglaron todos los techos, Ah, bueno. entonces tuvimos que desmontar toda la exhibición. Lo mismo se hizo en Santa Fe la Vieja, en el Ah, Museo del Sitio.
entonces desmontamos toda la exhibición y la idea es montar una nueva exhibición ahora, Ah, bueno. que por lo pronto va a ser un poco más pequeña, eh, y va a abarcar no solo el tema de Santa Fe la Vieja y los pueblos Original. originarios y Sí. actuales, indígenas actuales, sino también las excavaciones que estuvimos haciendo en los últimos años acá en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Ah, sí. Ah, Eh, contanos vos sí, sí, como sí. arqueólogo, por favor, contanos todo eso. ¿Cómo? Excavación. ¿Viste? Hacemos de todo un poco. ¡Qué maravilla! Exploradores. Bueno, sí, sí, por suerte no conocíamos nada de Santa Fe de la Veracruz. Sabíamos mucho de Santa Fe la Vieja, pero nada de la Santa Fe actual de la época colonial. ¿Eh? Sí. Eh, entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de excavar cuando se hizo la obra de tribunales, el Una, Palacio Justicia 2, sí. que ahora está armada la estructura de hormigón, todavía no está terminada, pero que es media manzana a media cuadra de la plaza. 25 de Mayo, que era la plaza de armas Sí. en la época colonial, es decir, en el centro del ejido urbano colonial. Sí. Y ahí tuvimos la oportunidad de encontrar un pozo de basura de la época colonial, de la ciudad apenas trasladada. Es decir, que las cosas que encontramos son muy similares a eso que estamos viendo. Por ejemplo, encontramos restos de tinajas, de cerámica indígena, mayólica, teja colonial, obviamente. ¿Y dónde va a parar Eh, todo eso? y todo eso lo tenemos en el Museo Etnográfico y va a ser, ya fue exhibido una parte y ahora va a ser exhibido en la muestra permanente del museo. Bueno, para los que no conocen Santa Fe, ese emplazamiento al cual se refiere Gabriel está frente a la casa de nuestro benemérito brigadier general López. ¿Sí? Claro, bueno, ese es el otro sitio que excavamos Es otro sitio, el año pasado. claro. El año pasado, cuando se hicieron las obras de restauración de la casa del brigadier López, nosotros estuvimos excavando en 2 habitaciones de la casa, Ah, porque eso, antes de ser la casa que la construyó el suegro, en realidad, de López, ¿no es cierto? mira, Eh, eso, cuando se traslada a Santa Fe, eso eran los terrenos de los mercedarios, era el fondo de la iglesia de los mercedarios. Eh, entonces nosotros aprovechamos que estaba esta obra, bueno, obviamente con permiso de la provincia, la empresa, todos estuvieron de acuerdo, excavamos en 2 habitaciones y encontramos áreas de descarte, basureros, con materiales que van desde la época en que se construyó la casa de López, que es a principios del 20 aproximadamente o antes, sí. eh, pero también de la época de los mercedarios y de una época intermedia en que eso fue un baldío. Ah, Entonces, eso sumado a lo de tribunales, son los primeros, digamos, las primeras evidencias materiales que tenemos de Santa Fe colonial, del siglo XVII, XVIII y hasta el XIX. pero qué maravilla. Eh, Esto es y eso también lo tenemos en el etnográfico. sí, Gabriel, ¿esto es a nivel primicia para nosotros, para Artefe, o era algo que ya No, algo hemos difundido cuando hicimos las excavaciones, pero todavía no no se se conoce? exhibieron los materiales. Se conoce? Sí, sí, sí. Así que la exhibición sobre este tema va a ser cuando O sea que este año o el que viene abramos el museo. Santa Fe es un gran baúl de la abuela con todos sus tesoros, con todas sus historias, su patrimonio. ¿Cuánta responsabilidad vos, como gerenciador de todo este polo histórico, cultural, Sí, cuánta responsabilidad para enfocarte a la interdisciplinariedad que eso implica, ¿no? En todos sus sí, 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 aspectos, la sí. investigación, la Ujú, educación, la conservación, el turismo, la comunicación, porque es ujú, importantísimo que esto se comunique el resto del mundo, porque es un patrimonio de la humanidad, que en realidad debería ser patrimonio de la humanidad. Y vos podrás contarnos un poco que algo se empezó
Claro, sí, a sí, trabajar. se hizo. Nosotros con un equipo muy grande del museo, gente especialista en historia, de distintas disciplinas relacionadas con el museo, eh, armamos en el 2006 el expediente que es para la postulación de Santa Fe la Vieja como Patrimonio de la Humanidad. Ah, Eh, Lamentablemente, eso tiene que pasar varias instancias. La primera es dentro del país, digamos, entrar como un bien que puede ser, que está postulado para ser patrimonio de la humanidad. Cada país, cada año, puede presentar un bien eh, ante la UNESCO para que sea declarado patrimonio de la humanidad. Bueno, nosotros hicimos todo el trabajo de fundamentación de por qué hay que fundamentar por qué Santa Fe la Vieja es única en el mundo, qué características tiene que la hace única y por eso tiene que ser declarado patrimonio de la humanidad. cuánto Eh, orgullo, por favor, como santafesinos. Vos sabés que esto los niños lo deberían tomar como dato identitario para sentir ese orgullo de pertenencia, que eso los va a parar de otra manera frente a todo lo que sí, está sí, pasando. Viste que todo es un derrumbe. En cambio, si por vamos por supuesto. este lado, por ponerla en un estadio mayor, Santa Fe puede pasar a ser un escenario totalmente atractivo, ¿no es cierto? Para el Sí, conocimiento seguro, seguro. mundial. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Y, Y y- bueno, bueno, eso no se logró, pero bueno, gracias a toda la gestión de todos los años que fue y- director Luis María Calvo, eh, eh, yo estoy hace apenas 3 años, yo hace más de 20 años que trabajo en el museo, en el área de arqueología, y hace 3 años estoy a cargo de la coordinación desde que él se jubiló. Eh, bueno, gracias a él y todo, bueno, la especialización que hizo él en temas, todo lo que él ha escrito también sobre Santa mucho, Fe la Vieja y sobre mucho. Santa Fe de la Veracruz, bueno, nos permitió también vincularnos con otros sitios contemporáneos. Nosotros pertenecemos a una red iberoamericana de investigación del urbanismo colonial, donde están, por ejemplo, Panamá Viejo, Ah, Viejo San Salvador en Centroamérica, Piura la Vieja, y bueno, tenemos una red y arqueólogos también de España, de la Universidad Politécnica de Madrid, y conformamos una red en donde organizamos seminarios, donde invitamos a especialistas de arqueología, de historia, arquitectura, en temas del urbanismo colonial, fundamentalmente siglos XVI y XVII. Organizamos congresos en distintas ciudades de América y también editamos libros sobre esos temas. ah, Así que tenemos un vínculo permanente a partir de esta red, en donde tenemos, por supuesto, muchas cosas en común. Yo tuve, bueno, la oportunidad de viajar y conocer los otros lugares. Uno de los sitios con los que más tenemos relaciones con Panamá Viejo, por ejemplo, mira. que es un caso similar a Santa Fe la Vieja, únicamente que Panamá Viejo y el casco antiguo de Panamá, que sería el equivalente a Santa Fe de la Veracruz, Sí. quedaron en la misma ciudad, digamos, no se trasladó a tanta distancia, sino que están las dos emplazamientos dentro de lo que hoy es la ciudad Ah, de Panamá, que es una ciudad muy grande, ¿cierto? tipo Eh, Cartagena, tipo Cartagena. claro, claro. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas en común y trabajamos temas en común. Por ejemplo, nosotros acá en Santa Fe la Vieja hay restos de platos de mayólica fabricados en Panamá Viejo, Ah, que qué fue interesante. uno de los pocos lugares de América donde se fabricó la mayólica, que se traía generalmente de España, de Portugal o de Italia. Tanto Panamá como en algunos lugares de México, como en Puebla, por ejemplo, se desarrollaron talleres de mayólica. Y bueno, y a través del comercio, algunos de esos productos llegaron hasta Santa Fe la Vieja. ¿eh? Así que hay que tener en cuenta lo que eran
las rutas comerciales en ese momento, ¿no es cierto? Que eran por el Pacífico hasta Lima, de ahí en carreta hasta el Río de la Plata, y toda la dificultad que era traer productos desde el exterior. Por eso fue muy importante la manufactura y bueno, hablar un poco de las sociedades originarias de Santa Fe, del territorio que ocupó Santa Fe la Vieja, que son los grupos indígenas originarios y sumado a los guaraníes. Contanos un poco cómo Uh era la -huh. semblanza de la ciudad, un día en la ciudad, dónde estaban los esclavos, dónde estaba si trabajaba la agricultura, cuántas familias había en ese ejido, más o menos, 150, 200, ¿cuánto? Llegó a haber 2.000 habitantes aproximadamente. 2.000 habitantes. Llegó el máximo, digamos, más o menos que se calculó en base a los datos que hay, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que decir de Santa Fe, que era una sociedad multiétnica, Sí. en un contexto del colonialismo español y la dominación sobre los pueblos originarios, que eran los propietarios originales de estas tierras, ¿no es cierto? Estaban los españoles, había algunos portugueses, había ya criollos, muchos nacidos en Asunción del Paraguay, desde donde vino la expedición de Garay a fundar la ciudad. Claro. Había guaraníes que no vivían acá, pero vinieron con la expedición fundadora y siguieron viniendo después con las órdenes religiosas. Ah, los guaraníes y los no eran de grupos, acá. no, por lo que se sabe de arqueología, había grupos guaraníes en la zona del delta del Paraná, pero en el Paraná medio no. Ah, mira. En esta zona vivían los Quiloasa, los Mocoretá, los Calchines, Chaná, Timbú, que eran los grupos que desde hace... Guaycurúes, Guaycurúes al norte, en la zona de Chaqueña. Esos eran malos. Los guaycurúes venían y atacaban, ¿no? Sí, para los Guaycurúes los españoles eran malos. Y bueno, para todos hoy, si nos ponemos... Depende desde el punto de vista que uno lo mire. Pobres pueblos originarios, que realmente los fuimos dando de todo. Los grupos guaycurúes son los que más resistieron, digamos, la dominación española en la zona del Chaco, digamos. ¿Y la comunidad africana cuándo fue? ¿Recién cuando se emplazó en la Santa Fe, en la Santa Fe de la Veracruz? ¿A través de la No, ya en Santa Fe la Vieja, unos años después, comenzó ya a través del comercio de esclavos con los portugueses, por ejemplo, y llegaron a formar un cuarto de la población, los africanos esclavizados. Así que, bueno, todos esos componían la ciudad. Y en cada solar, la ciudad está dividida en manzanas y solares. Cada solar es un cuarto de manzana. Los españoles tenían, los propietarios tenían por lo menos un solar, las familias españolas, donde estaba la casa, que tenía varias partes, y ahí mismo vivían los sirvientes y los esclavos. Claro. ¿Había esclavitud? Pero no eran tan esclavos, sí. ¿no? ¿O sí? No, sí, eran esclavos, quizá no con la crueldad que fue en Norteamérica o en otros lugares de América. La hija de pero no eran libres, digamos, eran propietarios, estaban tomados como un objeto, porque eran propietarios de una persona, eran propiedad de una persona. Sí, a eso me refería. Yo leí que la hija de Juan de Garay, cuando murió en su testamento, dejó parte de la herencia, eran 65 piezas de esclavos. ¡Ay, Dios! Claro. ¡Qué horrible! O sea, claro, ya la denominación te da la pauta. Te da la pauta. Entonces, bueno, todo eso formó parte de la población y todo eso se ve también en el registro arqueológico, es decir, en las piezas, en los artefactos que se encontraron y que seguimos encontrando, pues Santa Fe la Vieja da para seguir. Eso, ¿cuánto más excavando puede mucho seguir? Más. ¿Cuánto más? Y mucho más. ¿Nunca más se volvió a excavar? Después de Zapata Goyán se hicieron excavaciones muy puntuales, en lugares muy puntuales. Sí. La idea ahora es retomar excavaciones, pero Zapata Goyán lo que hizo fue excavar a gran escala. Sí.
porque él, bueno, quería descubrir toda la ciudad entera y tratar de reconstruir la traza, y con otras, fue en la década del 50, así que no eran las mismas metodologías, él no era arqueólogo de profesión, digamos, tampoco, ¿Quién y no eran la misma financió? metodología que se usan ahora. ¿Eh? ¿Quién financió esas excavaciones? Y eso se hizo a través del gobierno de El la gobierno. provincia. Bueno, sería bueno Sí, que sí, sí. vuelvan otra vez a poner un poco de presupuesto y que permita, porque eso después se te devuelve. O sea, eso después para Seguro, el turismo, seguro que sí. Seguro. va a ser una Sí, sí, fuente sí. mucho más importante de atracción Sí, turística. sí. Sí, que haya una excavación arqueológica en el sitio se convierte también no solo el interés científico, sino en educativo y Total, un atractivo, como vos decís, más para el turismo. totalmente. Así que bueno, esperemos, bueno, ahora este año ya prácticamente va a ser imposible, pero el año que viene poder retomar Bueno, nosotros las entonces, excavaciones. yo voy tomando en estos vivos con distintos compromisos con todos ustedes. Estaría bueno para que ustedes nos pidan, nos soliciten apoyo institucional, Ujú. que nosotros podamos ser hilo conductor para que los gobernantes entiendan que son prioridades. Las nuevas agendas hoy van a pasar por lo cognitivo, por todo lo que podamos refuncionalizar para beneficio del crecimiento intelectual de nuestros hijos y de los Sí, sí. habitantes. Ujú. Entonces, son presupuestos que tienen que darse. Entonces, hay que pedir Sí, para sí, que se puedan ir llevando a cabo este tipo de exploraciones que son tan... claro, sí, sí. eh, Sí, además de eso, bueno, en el parque arqueológico el personal se presta servicio de bueno, las visitas a todo el parque arqueológico, el Museo de Sitio que lo reinauguramos en el 15 de noviembre pasado, eh, con una nueva muestra. Eh, y bueno, todas las áreas, como, bueno, la casa ambientada, eso es la casa justamente. ambientada. Esto es la casa ambientada, que es uno de los atractivos más importantes porque no porque sea más importante que los restos arqueológicos, sino porque ahí la gente es donde puede ver cómo era una Ah, vivienda, qué objetos había, cómo estaba distribuida. claro. eh, Ahí se hace una mejor idea de cómo era la vida en Santa Fe la Vieja, Bueno, ¿cierto? Con todo lo que le cuentan las guías del parque. como arqueólogo, contanos de los restos que tanto atractivo también generan. Eh, Bueno, sí, ¿Cuántos? tenemos. Sí. Bueno, hay cientos de miles de restos arqueológicos. Nosotros en el Museo Etnográfico tenemos una parte mínima. Muchos están todavía en el sitio, in situ o almacenados en cajones. Eh, pero también Santa Fe la Vieja, en el sentido del material arqueológico que tiene, es un referente para esta época en América, por el tipo de colección que tiene, por la colección de mayólica, por la colección de artefactos, lo que llamamos hispano-indígenas, que eran artefactos fabricados por los guaraníes, pero de acuerdo a las costumbres alimenticias y de la mesa de los españoles. Claro. Eh, entonces son artefactos que surgen con el mundo colonial. Ahí en Santa Fe aparecen en las excavaciones que hacen en Buenos Aires, por ejemplo. Eh, y acá, a diferencia, por ejemplo, de Panamá, no se fabricó mayólica, no hubo talleres de mayólica, sino que fueron los propios guaraníes, eh, u otros indígenas también, que los que fabricaban los artefactos para, digamos, para que los españoles puedan tener los españoles querían tener una vida lo más parecida a lo que era En en el España, viejo mundo. claro, ¿Eh? claro. Eh, entonces, en eso, la variedad de artefactos que hay, principalmente de cerámica, también hay muchos otros tipos de artefactos, han sido estudiados por muchos arqueólogos y son referencia no solo en el país, sino en el exterior. Nosotros hemos hecho un catálogo de este tipo de artefactos.
Publicamos ahora, durante esta cuarentena, empezamos a publicar en las redes del museo y del Parque Arqueológico un catálogo actualizado eh, para ir completando esta colección. Sí, Y bueno, el museo etnográfico está abierto a que especialistas de arqueólogos de distintos lugares puedan venir a estudiar las colecciones. Esa es así, nuestra idea. qué bueno. Eh, que no seamos nosotros, no es que nosotros somos los únicos que podemos estudiar esas colecciones, sino que la idea es ir, lo que hicimos en estos años, ir poco a poco adecuando la reserva técnica y los laboratorios para que sea un lugar donde los investigadores puedan venir a estudiar los materiales. Y de hecho han venido de distintos lugares. Claro, Por una ejemplo, introducción. hace un par de años vino un japonés que estudiaba la porcelana japonesa y nosotros tenemos porcelana china. Acá llegó, hay una muestra de artefactos de porcelana oriental Ah, eh, que eran comerciadas también a través del galeón de Manila y después de ahí hacia Santa Fe, o traídas por los portugueses también. Eh, Así que es una colección de referencia muy importante eh, para la arqueología de los siglos XVI y XVII en América, ¿no es cierto? En la América hispana, por lo menos. ¿de qué cantidad de patrimonio estamos hablando entre los dos reservorios? Más o Eh, bueno, nosotros tenemos una parte de la colección inventariada, que son entre piezas enteras y fragmentos, tenemos más de 80.000, sí, 70.000 piezas sí, inventariadas, pero hay muchísimas más que no están inventariadas. claro, En estos sitios de gran escala, como pasa, por ejemplo, en algún sitio en Perú o en México, es muy grande la cantidad de material que surge de las excavaciones. claro, Entonces no se puede inventariar todo. De hecho, Zapata Goyán iba trayendo lo que le parecía más atractivo y más representativo claro. de, o los objetos enteros. Eh, pero bueno, por suerte también hay mucho más para investigar en el sitio, para excavar, lugares por excavar en el sitio, no solo también para nosotros, sino para otros equipos de investigación, para muchos años más. Pero también surge el problema de qué hacer con todos esos objetos. Exacto. Entonces hay que tener lugares para almacenarlos que estén adecuados a lo que es el sitio, a lo que es un parque arqueológico. Claro. Así que van surgiendo distintas problemáticas de conservación, de gestión de los materiales arqueológicos, de exhibición, y bueno, en todo eso estamos trabajando Te permanentemente. pregunto, los muros, porque yo cuando fui me impresioné por el ancho de los muros, ¿qué eran? ¿De 30, de 60? ¿De cuánto eran los muros de una? Y entre 70 y 1 metro, pues, sí, Ah, sí, qué bárbaro. sí, sí, sí. Y los de las comunidades religiosas, ¿cuáles eran las que más acción tenían? ¿Los jesuitas, los dominicanos, los Claro, los franciscanos? jesuitas, los franciscanos principalmente, sí. Había 6 iglesias, Seis iglesias. ¿no? Para lo que era la ciudad, para esa época, hoy sería apenas un pueblo, ¿no es Pero cierto? espera, ¿cuáles eran? Los Eh, jesuitas, los dominicanos, los San Fran- franciscanos, la Merced. ¿Qué otro? Después estaba la de los esclavos y los indígenas, San Ah, Roque, eh, y la iglesia, lo que hoy es la la catedral, digamos. catedral. Ah, claro. Claro, Mira vos. que en ese momento no era la catedral. ¿Y los esclavos Eh, llegaron a ocupar algún cargo? O sea, ¿llegaron a poder insertarse con más dignidad a la sociedad o siempre se los tenía... eh, no, hasta esa época siempre, incluso después cuando se muda a la ciudad, siguieron siendo esclavos. Algunos tenían, bueno, una relación ya con la familia, eh, que por eso por ahí era distinta y por eso la esclavitud en distintos lugares de América por ahí fue distinta, pero siempre fue esclavitud. claro, Eso no, sí, sí. eh, las personas no eran libres. Entonces, por más que algunas familias lo hayan tratado bien y dado un montón de oportunidades, siempre fueron esclavizados.
Sí, sí, Entonces sí, esa situación, digamos, claro. no cambió. Claro, Santa Fe, viste que tiene una raigambre muy como patricia, ¿no? Bastante elitista, y cosa que Rosario no la tiene. Rosario no tuvo fundación, pero aparte emergió de otra manera. Eh, Claro, son distintos son distintas con las historias de cada una, ¿no es cierto? historias, y Sí, fíjate cómo en la distinción de ese origen se da que el desarrollo de las ciudades también es totalmente distinta, la claro, configuración de la sociedad. sí, seguro, Igualmente seguro. Santa Fe es una ciudad que con su historia puede trascender los límites de la misma provincia y del mismo país, ¿no? Porque es una ciudad Sí, seguro, bonita, es una ciudad seguro. luz, es una ciudad Sí, sí, con con una historia que se puede poner en empatía con cualquier, en competencia con cualquier ciudad del mundo. Así que seguro, ustedes seguro tienen que sí. ahí una ruta por explorar y por hacerla crecer. Van a tener mucho trabajo de aquí al futuro. Y digo, en la pandemia, ¿no se puede aprovechar ese predio tan enorme que tienen en Callastá y poder, con el Ministerio de Educación, llegar a un acuerdo para que los chicos, por lo menos de la región, puedan ir a asistir a clases abiertas ahora, en esta época de... Y Es es complicado. complicado. Sí, Claro, sí, qué sí, lástima, sí. porque el Sí, predio, porque ya llegar hasta ahí, a lo sumo se no, podría no, hacer chicos de la con zona, los chicos de la chicos de zona, la zona, ah, pero igual, de todos modos, sí. sí, Habría que evaluarlo, depende de cómo evolucione el tema ahora de la cuarentena. sí, Eh, pero sí, sí, yo creo que para la gente de la zona sería una buena posibilidad. Lo que pasa es que también nosotros estamos tanto en los museos provinciales como los tienen Santa Fe acá, la Vieja, estamos trabajando algunos, bueno, ahora con estas restricciones, sí. casi todos están trabajando desde su casa. Y en Santa Fe la Vieja lo único que estamos haciendo en este momento es trabajo de mantenimiento. ¿Cuánto personal Eh, hay en Santa Fe la Vieja? y en Santa Fe la Vieja hay más de 20 personas entre personal de mantenimiento, el equipo educativo de guías, algún personal administrativo y Andrés Nieres, que es jefe del área cultural que está a cargo del parque arqueológico y que es con quien yo coordino todas las actividades que se hace allá. Ahí lo que se puede ver es el pórtico de ingreso, Sí, que también se hizo parte de la obra, se hizo en el pórtico de ingreso y se elevó el techo de ingreso, pues en la época que se hizo, sí. los colectivos no eran tan altos como los de ahora, entonces Ah, se lo elevó. Y en esa torre está el memorial de los fundadores, en donde están los restos humanos que estaban en las tres iglesias que ah, cavó Zapata Goyán, ah. que hasta la década hasta el 2000, un poquito más, estaban exhibidos in situ. Sí, Desde que yo los vi, soy claro, testigo. desde que Y se ahora, ¿y excavó cómo el hicieron sitio. la reproducción? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se Bueno, hizo? Con molde. el trabajo lo hizo una bioantropóloga de la Universidad de Rosario que se llama Silvia Cornero. Ah, Hizo todo el trabajo que se llama de curaduría, que fue primero retirar. eh, Había un trabajo previo en la década del 80 que lo hizo una bioantropóloga muy famosa en el mundo y referente, que es Jane Bystra, que había venido con una misión de la OEA a Santa Fe la Vieja, y ella empezó a hacer ese trabajo y dejó las pautas, digamos, de cómo debía hacerse. Bueno, por diversas razones eso no se pudo hacer y Silvia Cornero retomó ese trabajo, hizo un nuevo estudio del estado de conservación de los restos humanos y se fueron extrayendo uno a uno de las iglesias y haciendo un tratamiento para quitarle la goma laca que le había puesto Zapata Goyán, que se ponía que era el método de conservación de esa época, y recuperar lo que quedaba de cada resto humano, digamos, de los huesos. Y hacerle un nuevo tratamiento, de acuerdo a las técnicas modernas de sí. curaduría, para garantizar la conservación de esos restos. Y se tomó la decisión de
de retirarlos, que en realidad era algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero no se había podido. Porque, bueno, los criterios de la museografía actual, desde hace unos cuantos años, es no exhibir restos humanos. Está planteado fundamentalmente porque lo que más se exhibía en los museos del mundo eran restos humanos de indígenas. Y sí, eh, y, bueno, en este caso no era lo mismo, pero bueno, se tomó el mismo criterio, entonces se decidió almacenarlos, se hicieron muebles especiales para eso, en la torre esa que se ve en la en la imagen, torre, y mira. que se llama el Memorial de los Fundadores. ¿Y está Entonces los restos humanos, en vitrinas o o en cajas, en cajones? no, en En cajas y cajones. Sí, sí. ¿Y cuánto llevó ese proceso de transmutación? Y eso fueron varios meses. Primero se hizo San Francisco, después se hizo Santo Domingo y La Merced. Y lo importante es que también los restos humanos, con todo el respeto que merecen, Sí, eh, dan mucha información sobre las personas y sobre las sociedades del pasado. sí, Por ejemplo, en Panamá Viejo ahora encararon un proyecto donde recién están excavando restos humanos de una iglesia y haciendo estudios a nivel de población, estudios de ADN. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahora que en la época de Zapata Goyán no existían, digamos. y Con de, muy pocas muestras de restos humanos se puede obtener mucha información claro, de dónde provenía la gente, cuestiones de salud, de enfermedad, de nutrición. las pestes que había. eh, Claro, hay determinadas enfermedades que dejan huellas en sí, en sí, los sí, sí. huesos. Entonces, bueno, eso también es un lugar que guarda mucha información para futuros estudios bioantropológicos. ¿Y el promedio de vida de cuánto era? Más o menos. Bueno, y de 50 años Ah, o menos a veces, sí, sí. ah. ¿Y muchos chicos? ¿Había muertos? No. No hay tanta población. Ah, No tengo acá a mano está hecho todo ese estudio, todo eso está publicado. Ese trabajo se hizo con el Consejo Federal de Inversiones, FI, sí. entre la provincia y el Consejo Federal de Inversiones, Qué interesante. y hay una publicación que se hizo a partir de ese trabajo, que la autoría es de Luis María Calvo, que hizo todo el estudio de quienes estaban enterrados, y de Silvia Cornero, donde se muestra todo el proceso de curaduría. Hasta Ahí, bueno, se ve, por ejemplo, que ahí ya están retirados los restos, ¿ves? ahí ya está. Quedan los pilares donde estaban exhibidos. Y ahí ahora actualmente hay restos, pero no humanos. Las réplicas están. Claro, no, restos humanos no. Bueno, están las Puede haber alguno más profundo que no se haya encontrado, pero se retiraron todos los que había descubierto Zapata Goyán. ¿Cuántos galpones hay? Hay tres iglesias, Sí, que es San Francisco, Santo Domingo y La Merced. sí, La que siempre se visitó y se visita es San Francisco, me olvidé de contarte entonces, sí, que se hicieron réplicas exactas de los restos humanos, sí. y que están exhibidas de la misma manera en la iglesia de San Francisco. Que yo creo que miraban al altar, algo así, ¿no? Estaban así como Claro, depende si eran sacerdotes, sacerdotes. A ver, contame. los sacerdotes miraban, claro, exactamente, entonces de esa manera se puede distinguir Ajá. un sacerdote de un laico. Ah, Eh, y bueno, las otras dos iglesias se visitan ocasionalmente. En Santo Domingo se hizo un mural en el fondo que representa a través de un dibujo cómo sería una misa, digamos, con las vestimentas de la gente y todo. ah, Y la más visitada es esta, la de San la Francisco, de ¿no es San cierto? Francisco. Esa es la original, esa foto. Ahí están las réplicas, Las esas son las réplicas. sí, es Sí. enorme la cantidad ¿Y ellos los enterraban en la tierra o con cajones o directamente en la tierra? Y a veces con mortaja, no se conservan muchos restos eh, de lo que los recubría, digamos, con el Nunca paso del encontraron tiempo, ¿no es uno cierto? momificado, no.
No, 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 no. Siempre los huesos, digamos. Naturales. Mira vos. Sí, No, sí. Sí, no, en fácil. nuestra región, digamos, la conservación el material orgánico, Sí, como los huesos humanos o los huesos de animales consumidos, es muy mala, digamos, por las condiciones ambientales. claro. Entonces, Ah, no es posible que se conserven como en otros lugares, que pueden sí. conservarse momificados, tipo de restos, ¿no es cierto? Bueno, y respecto a las barrancas, están bien resguardadas con los tablestacados, y hizo un trabajo. Vos sabés que ya nos faltan casi 2 minutos, menos de 2 minutos, pero contame Ajá. un poquito el trabajo que se hace también con las barrancas para conservarlas. Bueno, eso fue un tema permanente de preocupación, Sí, porque si uno mira la foto de cuando recién se encontró el sitio y ahora sí. se siguieron erosionando muchos metros de Ay, barranca. qué lástima. Eh, y finalmente, hace unos años, se hizo un proyecto, el proyecto de la obra actual se hizo en la época del gobierno de Obey Lo veis, y, sí. y se concretó en la gestión de Bonfatti, eh, que a diferencia de otras obras de defensa anteriores, Sí. cubre todo el parque arqueológico y también el pueblo de Cayastá. Ah, Y se hizo una costanera en Cayastá que no tenía. Es qué decir, interesante. Cayastá, los fondos de las viviendas daban al río en la parte principal del pueblo, pero no tenía una costanera donde la gente pueda ir y estar al lado del río. Bueno, y la obra se hizo con otras obras complementarias, que fue de dragado, para disminuir la corriente y la erosión. Se nos Entonces, bueno, es una obra que por mucho tiempo va a quedar. suponemos que va a Se proteger. nos Sí. vuela el minuto, te agradezco. Mira, nos has generado unas ganas de ir a visitar Cayastá, que creo que terminamos la cuarentena y nos vamos para allá. Te mando saludos de parte del defensor, un agradecimiento enorme, Muchas gracias. por Lamberto, y todo, por supuesto, vamos a quedar con. Nos abriste la esperanza. Un beso grande. Bueno, bueno, los espero.